Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema muy especial porque, bueno, hace 2 años y un mes, yo entré en el consultorio de un médico que me dijo una cosa muy fuerte. Me dijo que tenía una enfermedad, la famosa enfermedad que empieza con la letra C. Y ahí me dijo que me tenía que sacar órganos, que tenía que pasar todo tipo de tratamientos muy, muy destructivos, y si no lo hacía, es como que yo fuera una loca o y supuestamente tendría que no estar hoy con ustedes aquí. Y bueno, ya me ven que estoy por ahora. Y yo le pregunté a este médico, le pregunté, ¿por qué me pasa esto? Y él me dijo, mala suerte. Ok. Segundo, ese es el caso, digamos, mayor del que podemos hablar. Les puedo contar que cuando fui adolescente tuve hepatitis y cuando me llevaron al médico, yo le pregunté al médico, ¿y qué tengo que comer para estar mejor? Y me dijo, ¿qué tiene que ver eso? No, no importa lo que comas. O sea, es como que me hubiera dicho este médico que el hígado no es parte del sistema digestivo, o sea que puedo comer lo que quiera. O sea, y desde entonces, bueno, hasta hoy he aprendido bastante, sobre todo estos últimos 2 años y un mes. Y para hablar de este tema, traigo de nuevo a mi socia, colaboradora, Loli Curto de Barcelona, que es la persona que yo hoy más, en la que más confío en el tema de nutrición medicinal, para que hablemos justo de este tema. ¿Acaso es mala suerte cuando te agarra una enfermedad? Para empezar, ¿no? Porque yo creo que se ha vuelto como algo que todos aceptan, que con la edad tenés que tener de golpe presión arterial o tenés que tener problemas, no sé, de sobrepeso o tenés que tener eh, quizás diabetes. Es como si fuera proceso natural, que así es la vida. Mala suerte. Y bueno, para eso traje a Loli hoy, porque quiero que ella nos cuente un poco sobre su perspectiva de eso. Eh, la primera pregunta es esa, ¿es mala suerte cuando nos enfermamos? Entonces, primero vamos a darle la bienvenida a Loli desde Barcelona. ¿Cómo estás, Loli? Muy bien, aquí esperando para contestarte, que ya me están viniendo todas las ideas solo con oírte, Ya porque, querés... eh, exacto, porque es que lo que tú cuentas es lo que le sucede a todas las personas que tienen desequilibrios. Entonces, precisamente estoy aquí, tú lo sabes, Silvia, para ayudar un poco a que las personas entiendan que eso no es así, como a ti te dijeron. O sea, no es una cuestión de mala suerte. Y precisamente has contado una cosa, porque claro, yo ya tengo una edad, llevo muchos años aquí, y yo recuerdo, desde que yo era joven, todos los médicos, cuando tenías hepatitis, decían lo siguiente: no se puede hacer nada porque el hígado no acepta medicación, solo hay que comer arroz blanco, pescado hervido y verdura hervida. Esto era la dieta de la hepatitis de toda la vida, de cientos de años. Y entonces es increíble como ahora dicen no tiene nada que ver. ¿Cómo saltamos ahí? Pues por desconocimiento, bueno, simplemente por desconocimiento. además que es bastante gracioso si no fuera triste, ¿no? Porque es como decir, uno tiene un automóvil que le funciona mal el motor No, no y tiene nada que tú, ver. y tú le preguntas si, o sea, le estás poniendo, no sé, agua en vez de ponerle gasolina y te dice, no, no tiene nada que ver. Ponle. Sí, sí, sí. O sea, el motor es por mala suerte nada más que no funciona. No sé. Exactamente, porque estamos en una sociedad que se perdieron todas esas nociones básicas de cómo se debería gestionar cada persona su propio organismo, su propia salud y su alimentación. Todo eso es como que quedó atrás. En cambio, por otro lado, es increíble también ver cómo cada día en la prensa popular están apareciendo las nuevas tendencias alimentarias, las nuevas modas, como algo maravilloso. Tómate esto que perderás tantos kilos, tómate esto que ganarás fuerzas, tómate esto que tendrás... O sea, cosas sin sentido, porque no tienen ningún sentido,
bajo mi criterio, que me considero, pues como mínimo me he dedicado 50 años, algo sé, y están promocionando una serie de cosas que no funcionan, y lo que había funcionado toda la vida, nuestros antepasados y toda la sabiduría tradicional, se ha desplazado porque no interesa, porque claro, ¿qué es la parte? ¿Dónde está el punto? O sea, aquí hay dos puntos en lo que tú has comentado, Silvia. Uno es que la persona, en este caso tú, desconoces total y absolutamente qué sucede en tu organismo. Este es el problema número uno. O sea, la persona, nadie le enseñó, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lugar, nadie le enseñó absolutamente nada sobre su propio organismo, sobre la nutrición, sobre lo correcto y lo incorrecto, nadie enseñó nada. Entonces, claro, hay un desconocimiento total y eso es el campo de cultivo perfecto para que te puedan vender las cirugías, los medicamentos químicos y todo ese campo. ¿Por qué? Porque si tú no te has preocupado por la prevención, que es lo que yo intento promover, o sea, yo intento mostrar unos conocimientos para que no solo nos podamos resolver los síntomas que tenemos, sino también prevenirnos para que Claro, un claro. día no suceda O de sea todo que eso. empecemos por lo básico, que Exacto. es primero una falta de información total, o sea, falta de educación, porque si yo no entiendo nada sobre cómo funciona mi cuerpo o sobre la interacción entre todos los órganos, etcétera, entonces no voy a saber ni qué estoy haciendo bien ni qué estoy haciendo mal. Exactamente, exactamente. Ese es el problema. Pero la parte peor de todo esto es que como no hay una base, porque nadie aplica una base coherente, ni lógica, ni científica, sino que es todo un lanzamiento de marketing y publicidad de la industria, como esto es lo que se produce, esto es lo que está implantado en la sociedad, pues, ¿qué sucede? Que las propuestas continuas provienen de la industria. Si detrás hay una industria que quiere vender lo que sea, verdura tal o fruta tal o lo que sea, pues ahí ha pagado unos medios que están lanzando toda esa información y como las personas no tienen el conocimiento básico adecuado, creen eso y lo aplican, pues son víctimas del consumo, de la publicidad que lanza toda esta Bueno, información. Entonces, primero yo creo que es víctimas de la ignorancia, segundo, víctimas de ser pasivos totalmente, sí, porque es decir, yo no quiero hacer nada, no quiero esforzarme, porque el estudiar también requiere un esfuerzo y requiere también una toma de responsabilidad. exacto. Entonces, yo te pregunto a ti, Loli, digamos que yo soy una persona que dice, bueno, basta, yo quiero empezar a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué tiene que hacer una persona para dar vuelta a esa situación? Pues en primer lugar, lo que, así a grandes rasgos, lo que acabas de decir, o sea, empezar a desarrollar una autoobservación que nos permita saber qué es lo que está sucediendo en el interior, cuáles son las señales, porque antes de que una persona tenga unos síntomas desbordados o aparatosos o graves o crónicos, antes de todo eso, mucho antes, el cuerpo dio muchas señales, dio muchos avisos, muchas alarmas, pero nadie escuchó nada. ¿Por qué? Porque siempre seguimos con lo mismo. Si tenemos unos hábitos, no salimos de ahí. Entonces, lo primero es pues aprender a entender cómo funciona nuestro organismo. Lo segundo, aprender a escucharlo, aprender a interpretarlo, porque a veces tú lo escuchas y dices, me está diciendo que me duele ahí, pero ¿eso qué significa? No lo sabe. Entonces, claro, ahí hay unas nociones básicas que deberíamos tener claras y luego saber cómo corregir eso y cómo compensarlo. Todo eso que parece poca cosa, pero es muchísimo, porque a mí me ha llevado toda una vida para esas cuatro cosas, pues todo eso es lo que estamos de alguna manera intentando ofrecer, o sea, ofrecer una información para que todas las personas que están interesadas en aprender estos cuatro conceptos básicos sobre sí mismos los puedan ir desarrollando, porque no es solo aprenderlos, es desarrollarlos en uno mismo. Porque yo te puedo decir con muchos conceptos teóricos de muchos libros, pero tiene que ser tu propio organismo, tienes que desarrollar una autoobservación que esté basada en un método coherente, que dé un resultado, no cualquier cosa.
Entonces, yo eso es lo que propongo. O sea, propongo que muchos de los errores que estamos cometiendo permanentemente por desconocimiento, pues, y que nos pueden producir una alteración crónica o unos síntomas o una enfermedad, pues que todo eso se puede evitar. Es como muy sencillo si desarrolláramos las 4 cosas básicas que todas nuestras bisabuelas conocían. ¿Y Simplemente. qué son esas 4 cosas básicas? Pues son, como he dicho antes, lo primero es la autoobservación. Por ejemplo, entender que cada día el organismo hace un proceso de asimilación, de digestión y asimilación, y al día siguiente hace un proceso de eliminación de residuos. Esos 2 procesos irlos observando. En el proceso de digestión, ¿qué nos sucede? Nos inflamamos, tenemos, ¿cómo se dice?, acidez en el estómago, tenemos mucha hambre, tenemos poca, tenemos unas adicciones y unas tendencias a consumir unos alimentos, porque de lo que estoy hablando todo el tiempo es de que hay una lógica, que son leyes universales, que no las he inventado yo evidentemente, que son la ley del yin y el yang, el ácido y el alcalino, y todos los alimentos y todas las sustancias y todos los organismos, no solo los humanos, sino los de los animales y también los de las plantas, están regidas por esas 2 leyes. Entonces, tener unos mínimos conocimientos, por ejemplo, pues cuando hablamos de yin, pues entender que son alimentos expansivos como chocolate, azúcar, pasteles, fruta, eso es yin. Si tenemos un abuso de yin, pues tendremos que compensarlo con un poco de yang, pero si seguimos abusando siempre de yin, pues eso va a generar un síntoma seguro y un proceso desequilibrado. Si lo equilibramos con el yang y es un yang extremo, pues volveremos luego al yin. Y ahí hay unas nociones básicas de lo que es el equilibrio y el balance de las cosas, que lo hacemos muy bien en el exterior de nuestro cuerpo, en todo lo que nos rodea, pero que no lo aplicamos a nuestro interior. Entonces, es tener unas nociones de cómo funciona nuestro organismo y observar en el día a día, por ejemplo, por la noche, cómo tenemos el abdomen totalmente inflamado. Eso significa, la pregunta sería, ¿qué comí durante todo el día? ¿Qué me sucedió esto? ¿Por qué? Entonces, voy a intentar separar los alimentos que comí o voy a intentar prescindir de algunos, centrarme en otros para averiguar cuál de ellos es el que me lo está produciendo. Y esto es el sistema de prueba y error. Pero si realmente queremos ir más rápidos, pues que haya un profesional que nos asesore un poco y nos diga, mira, estos son los que producen inflamación, estos no, pruébalos, selecciónalos y compruébalos. O sea, esto sería básico, empezar a autoobservarnos y después intentar equilibrar todo eso, porque si hemos estado durante mucho tiempo abusando de azúcares y de tal, luego abusaremos de alimentos muy yang, muy salados, y no es ni uno ni el otro el equilibrio. Los 2 son 2 extremos. Vamos a ir a buscar unos alimentos equilibrados, más centrados, más en el centro, que no producirán ni una adicción, ni una fuerte necesidad, ni una fuerte contracción. Todo eso es un mundo que es posible aprender, no se necesita, o sea, yo lo que quiero también diferenciar, que yo no es que quiera dar clases de dietética, de nutrición, de medicina, ni mucho menos, porque eso es solo para las personas que estén interesadas en ser profesionales. Pero para cualquier persona normal, yo llevo toda la vida asesorando personas particulares, cualquier persona normal, pues el 98% de la terapia que yo hago es dar información de lo que le sucede al organismo de esa persona. Si esa información la tuviera la propia persona, porque la he ido autoobservando, de hecho muchas personas me la corroboran, yo le digo, no, es que tú no puedes comer tal cosa porque tu sistema digestivo no lo permite, y esa persona me dice, lo sé, ya me lo tuve que quitar porque debido a que abusé mucho, acabé con un dolor y tal, y al final aprendí que ese alimento me lo tuve que quitar. Quiero decir que muchas personas ya detectan, pero también es cierto que muchas veces no saben exactamente cuál es el alimento. Por eso se necesita un poco de ayuda y un gran interés por autoobservarnos, porque tenemos la sensación de que no importa, no tenemos que cuidarnos ni que ocuparnos de nuestra salud, porque el día que tengamos un problema, como comentabas tú, Silvia, voy al médico y que me lo resuelva. Entonces, claro, esa es la mentalidad
que nos perjudica a todos. La mentalidad que deberíamos tener es: nadie puede saber más sobre mi organismo que yo mismo. O sea, nadie. Porque ni siquiera el médico en 20 minutos que te visita, él no puede saber cómo funciona tu organismo. No podemos pedirle que él domine. En cambio, uno mismo en el día a día sí que lo puede aprender. Igual como aprendemos la ropa que nos queda mejor, las cosas que, pues podemos aprender lo que nos conviene más, lo que vemos que nos sacia más y nos da menos hambre, lo que vemos que nos relaja más cuando estamos estresados. Es todo un mundo muy, muy complejo y que también tiene sus bases, o sea, también está basado en comer los alimentos de la temporada, porque son los que nos equilibran. Los de fuera de la temporada nos desequilibran muchísimo, y es todo un compendio de conceptos o de pautas que todas van dirigidas a compensar todos los desastres que podamos cometer. O sea que, si te entiendo bien, el primer paso es desarrollar una especie de sensibilidad, de autoobservación, que me imagino que eso varía mucho de persona a persona, porque puede haber una persona que fuma muchísimo, toma alcohol, come, no sé, fritos, entonces ya tiene tantos problemas y dolencias que ya darse cuenta cuál de ellas es la responsable, o sea, es un proceso bastante grande, ¿no es cierto? Comparado con alguien que come muy sano y de golpe un día hace un error y ahí siente inmediatamente cuál fue el alimento que le hizo sentir mal, ¿no es cierto? O sea que hay que aprender a desarrollar esa, o más que aprender, hay que desarrollar esa Sí. sensibilidad, ¿no es cierto? Sí, yo quería añadir, Silvia, eso que estás comentando, que el organismo humano tiene su propio lenguaje, que no tiene nada que ver con el lenguaje cognitivo de la mente, absolutamente nada que ver. Entonces, por ejemplo, un niño que tiene el lenguaje muy desarrollado, cuando nacemos lo tenemos desarrollado al 100%, luego lo vamos perdiendo porque vamos desarrollando el lenguaje cognitivo e intelectual, el idioma, el vocabulario y todo esto. Entonces, el lenguaje que tiene el organismo, la forma como se expresa el organismo, que para mí es un lenguaje o es como un idioma, cuando nacemos lo tenemos súper desarrollado. Entonces, muchas veces, para saber muchas cosas, yo me dediqué muchos años a los bebés, a los niños, y los niños son ideales, porque tú le colocas una serie de alimentos a un niño y si está mínimamente sano, porque ya tampoco no podemos pensar que estén muy sanos porque muchos están comiendo muy mal también, pero si el niño está mínimamente sano, tú lo sitúas delante de unos alimentos y te dirá los que son buenos y los que no, porque él tiene un radar que le permite saber. Y ese radar también lo tenemos los adultos, pero lo tenemos olvidado, lo hemos dejado en desuso, o sea, no lo estamos utilizando. Entonces, también lo que quería añadir, Silvia, es que cuando empiezas con la dietoterapia, esta que hablamos todo el tiempo, la que yo aplico, la que es equilibrada de la macrobiótica, cuando empiezas con este proceso, este lenguaje va despertando cada día más y la mente vamos intentando que no intervenga, porque la mente está muy bien para procesar la información, para racionalizarla, para comprenderla, para escuchar el vídeo, para todo lo que tú quieras, pero a la hora de comer, de seleccionar los alimentos, de prepararlos y de comerlos, porque son tres funciones diferentes, pues en ese momento lo ideal es que no interviniera la mente para nada, para nada. Y eso que parece muy sencillo se le hace muy difícil, como tú has dicho, porque las personas, como han utilizado alimentos muy tóxicos y llevamos años utilizándolos y los utilizan cada día, pues han hecho como un corte entre la energía de la mente que se mueve aquí arriba y la energía del organismo que se mueve más abajo. Y esta relación es como que hay una barrera, hay una frontera, pero cuando comemos bien, esta frontera desaparece, la energía de la mente y la del organismo se mezcla toda, fluye, y el organismo le dice a la mente lo que necesita, lo que no le va tan bien. Y es curioso, yo lo observé por muchos años, cuando estuve trabajando en el restaurante y tal, como cuando desarrolles esto, a veces tú has tomado la decisión, pues yo qué sé, de una cosa sencilla, de no poner sal en un plato. Dices, hoy no le voy a poner sal. Lo decide la mente, porque leyó en un libro que la sal era mala. Y la mente dijo, hoy no le voy a poner sal.
Y el subconsciente, cuando tú estás distraído, te lleva a coger el salero y a poner la sal. Y después dices, ¿por qué lo hice si no quería hacerlo? Porque tu cuerpo te está diciendo, se necesita la sal. Y en cambio tu mente, por las teorías que había escuchado, había decidido no hacerlo. Entonces, esto sucede mucho cuando la persona se equilibra. Claro, pero yo puedo traer un ejemplo que creo que es muy cierto para la mayoría de la gente hoy en día, por desgracia, que podemos agarrar un adulto y ponerle en la mesa, por un lado, una ensalada y por el otro lado una pizza con una Coca-Cola y va a irse a la pizza. Eso es lo que va a querer, o sea, lo que le va a dar el deseo es lo peor para su cuerpo. Entonces, ¿cómo hace una persona que está en ese caso, en ese estado de falta de sensibilidad? ¿Cómo empieza a cambiar esto? Claro, ahora mientras lo estabas explicando, yo decía, no necesariamente. Por ejemplo, yo misma podría ser que eligiera la ensalada. ¿Por qué? Porque hubiera comido el día anterior o las horas anteriores alimentos muy calientes que te han calentado el hígado, que has acumulado mucho calor, y entonces tu organismo, mi organismo, me está pidiendo algo que me lo refresque. Sí, pero Loli, tú no eres ejemplo. Yo No, estoy hablando pero de lo pongo de alguien, ejemplo no, pero, no, para pero todos. Porque yo estoy no, hablando no, ahora de cómo ayudamos a sí, la sí, gente que sí, está pero en... tengo que partir de un punto porque si no sería una teoría y yo suelo siempre enseñar con la práctica. Entonces, lo que quiero decir es que ¿por qué? Yo iba a hacer la pregunta a la inversa. ¿Por qué una persona se tirará encima de la pizza y no encima de la ensalada? Por lo que acabo de explicar, porque esa persona acumuló humedad y la humedad le lleva a querer calor. Yo acumulé calor y me puede llevar a querer frío. Ese es el balance. Entonces, como la pregunta que tú has hecho es mucho más precisa, que te refieres a cómo empezar cuando está ese desequilibrio, de dónde partimos, pues tener en cuenta que eso siempre está moviéndose así. Entonces hay que ir a comer unos alimentos del centro, como por ejemplo el único que conocemos que es 100% equilibrado es el arroz integral. Entonces podemos pasarnos 2 o 3 días comiendo arroz integral, si tenemos sobrepeso todavía mejor, y entonces hace que la balanza se equilibre hacia el centro. Cuando la balanza está equilibrada en el centro es mucho más fácil, porque como tú muy bien has dicho, cuando me ponen la pizza, si yo vengo de haber comido fruta, yo voy a querer pizza segura, segurísima. Eso es una atracción energética. Pero si yo no he comido fruta, no he comido humedad, sino todo lo contrario, he comido mucho trigo sarraceno, yo voy a querer la ensalada. Eso es lo que quería puntualizar, que no todo el mundo se tiraría encima de la pizza, no todo el mundo. Por ejemplo, No, yo no lo haría. no, claro, pero tú ya estás en un estado de que tu sensibilidad, tu organismo ya están después de tantos años de hacer lo correcto, pero hablemos de que la mayoría de la gente está primero adicta a lo que es más dañino, a las Exacto. harinas y azúcares y a los aceites. Entonces, una adicción es algo muy difícil de combatir. Sí Entonces, y no ¿cómo se tanto. empieza? Sí, es difícil y no lo es tanto. Se empieza aplicando una dieta equilibrada. Así se empieza, porque al momento que tú aplicas la dieta, sucede lo que acabo de decir. Esa necesidad de la pizza está ahí y tiene una causa en el otro extremo. Si quitas esa causa, esa también se va. Entonces, ¿qué sucede? Con una dieta equilibrada, la persona tiende hacia el centro y aunque le siga apeteciendo, porque yo misma si veo pan, si veo pizza, me parece muy, muy rico, muy, muy sabroso, pero dependiendo de lo que yo vaya a hacer en las próximas horas, me lo puedo permitir o no, porque es la energía que te va a dar si la necesitas. Por ejemplo, otro ejemplo que te voy a poner, hay muchas mujeres en la menopausia que tienen sofocos. Esos sofocos son por una acumulación enorme en sus órganos, concretamente en el hígado, pero en otros órganos, y que como los ovarios no producen yin, pues no lo refrescan. Y ese calor que les sube para arriba, entonces una persona así, imaginemos que fuera yo, esa persona que me sube todos esos sofocos cada día, yo conozco muchas amigas, conozco muchas personas que le sucede, bueno, pues esa persona con todo ese calor, la pregunta sería, ¿cómo es que va a comer la pizza que le va a multiplicar por 20 el calor? Esa es la pregunta. ¿Por qué Claro, lo hace? pero ella no lo sabe.
Ya, pero eso es de lo que estoy hablando todo el tiempo. Ella notará que después de comer la pizza el calor subió más y más y más. ¿Por qué no lo sabe? Esa es la siguiente pregunta. ¿No quieres saberlo? Yo te Luego, ¿qué digo, hará? yo Luego te irá digo, a beber Coca-Cola en la nevera para refrescar ese calor. yo te voy a contar por qué no lo sabe. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no viene a nuestro webinario? Ese era el secreto. No, pero lo que yo trato de mostrar es que podría saberlo, porque en cuestión de minutos el calor le va a subir a la cara. Sí, Eso es matemático. yo creo que ahí tenemos otro tema viral, que decirle a las mujeres De la que menopausia. están entrando a la menopausia que se pueden bajar esos calores. Exacto, yo nunca los tuve y tengo edad de menopausia hace muchos años, nunca tuve ningún calor de ese tipo. ¿Por qué? Porque todo tiene una lógica, eso es lo que tratamos de explicar aquí, ¿no, Silvia? Que todo está basado en una lógica. Entonces, ¿por qué se produce la adicción? Porque la persona genera un circuito cerrado, totalmente cerrado, en el que come excesivo calor que luego la lleva a comer excesivo frío, un helado, una Coca-Cola fría, una bebida fría, una ensalada fría, y todo eso la lleva a comer calor, porque como enfrió, luego tuvo que calentar, y como calentó mucho, tuvo que enfriar, y como enfrió mucho, tuvo que calentar. Pero esos son en los extremos, esos son calentar y enfriar en desequilibrio, produciendo enfermedad. Eso no es lo que... O sea, el equilibrio siempre está funcionando, pero el equilibrio que nos permite estar sanos es un equilibrio del centro, pero el equilibrio en los extremos también funciona, también. Entonces, claro, si tuviéramos una ligera idea, pues si tenemos idea de que el excesivo calor nos lleva a comer el excesivo frío, pues rompamos con uno, o bien con el frío o bien con el calor. ¿Qué quiere decir? Que si comemos mucho frío, pero no comemos pizza, comemos trigo sarraceno, que produce calor, pero es un calor del centro, entonces esa balanza empieza a equilibrarse. Y ahora, eso sí, hay que tener la fortaleza de resistir al menos 7 días, porque durante 7 días esa sustancia sigue estando ahí. El calor seguirá mucho tiempo, incluso años, pero va saliendo lentamente, cada vez menos. Pero las sustancias durante 7 días están en la sangre y están reclamando ese nivel. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir con todo ese calor y con todo ese frío. O sea, nuestra vida no es así, tranquila, equilibrada. Nuestra vida es, primero cojo todo ese calor, luego hay personas que se tienen que tomar una pastilla para regular, tal, hago cual, luego me voy, me bebo la Coca-Cola y parece que se me pasa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos compensando de esas maneras. Pero si realmente hubiéramos entendido un poco sobre nuestro organismo, tendríamos claro que cualquier... Y después, volviendo a lo que comentaste al inicio, Silvia, van al médico y les dice que es normal en la menopausia. Eso es lo que les dice el médico. Es que es normal tener calor en la menopausia. Tienen una parte de razón porque, como dije antes, los ovarios dejan de producir las hormonas y las sustancias que refrescan que son el yin que refresca el organismo, y al dejar de producirlo, por eso se produjo el calor. Y muchas mujeres dicen, no, toda la vida comí lo mismo y los sofocos me vinieron, claro, pero que toda la vida fabricabas yin para compensar ese yang, pero ahora no lo fabricas, entonces hay que compensarlo con la dieta, no hay otra manera, pero si lo compensas con la dieta, el calor ese se va, los sofocos desaparecen. Por eso la dieta, como decía antes, los alimentos tienen unas propiedades medicinales que son compensatorias de la energía, totalmente compensatorias. O sea, aquí hablamos de la dieta a muchos niveles, no solo a niveles de sustancias y de nutrientes, sino a niveles de energía, a niveles térmicos. Podemos regular toda la térmica del cuerpo, podemos regular todo, hasta las emociones, los pensamientos. Bueno, para todos los que parte de lo que dice Loli ahora le parece chino, por ejemplo, calor, frío en los órganos o yin, yang, toda la terminología, que sepan que eso se puede aprender. Por ejemplo, para los que no saben, Loli y yo impartimos un webinario de una vez al mes, una cita en vivo de 3 horas, las dos juntas. Por supuesto, Loli es la experta que nos enseña desde cero todo este tema. O sea, todo lo que a ustedes les parece ahora difícil de entender, eso es lo que Loli enseña. Y realmente es increíble porque uno empieza a desarrollar esa capacidad, primero de entenderse uno mismo, de entender su cuerpo.
y luego de darse cuenta dónde hice un error y cómo corregirlo. Y después, más adelante, vas a también ayudar a tu familia, a tus amigos, porque vas a ver lo que ellos hacen y les vas a dar un tip de golpe y vas a empezar tú a ayudar a los demás. ¿No es cierto, Loli? Sí, exactamente. Es un proceso que en realidad yo, cuando yo empecé, no existía nada, ningún método orientativo que nos ayudara, pero con los años que yo me he dedicado, yo tengo la información procesada de forma que la forma pedagógica como la aplicamos es muy práctica. Tú lo sabes, Silvia, es completamente práctica y de una sesión a la otra las personas practican y aprendieron y la siguiente van evolucionando y al final están haciendo la dieta y están en esa línea. Eso no quiere decir que a lo mejor en el futuro un día tengan un problema, pero no será grave y la base la mantienen siempre. Y también no quiere decir que un día no coman la pizza, la pueden comer, no pasa nada. Si tú estás sano y un día comes pizza, ya sabes luego cómo equilibrarlo, no importa, o sea, un día se puede comer, pero siempre y cuando le des luego el tiempo a tu organismo para eliminar esas harinas, para eliminar el queso y esas sustancias, que tenga el tiempo el organismo para eliminarlo, porque si se quedan ahí acumuladas es cuando luego producen todos esos problemas. Entonces, bueno, no sé, Bueno, yo... y yo quiero solo contarles a ustedes, a la audiencia, que a fin de mes, el 31 de marzo, tenemos la cita número 3, o sea, durante el año 2021, una vez al mes, o sea, hicimos en enero, en febrero, y ahora viene la cita 3. Así que se pueden unir, nosotros los invitamos, abajo pongo un enlace para poder registrarse. Si no estuvieron en la cita 1 y 2, también pueden obtener la grabación, y eso es muy importante, porque esto es como una especie de curso que hay que estar en todas las citas para entender todo. Y hasta el fin de año ustedes van a ir de cita en cita implementando lo que aprenden y van a empezar a ver los cambios. Hay gente que rápidamente baja de peso, otra gente que estaba deprimida, de golpe se les va la depresión mientras hacen los cambios. O sea que es increíble ver los resultados. Entonces yo los invito a todos a que se unan, no es tarde, pueden unirse desde esta próxima cita número 3. Así que bueno, Loli, ¿querés agregar algo sobre nuestro Bueno, webinario? quería decir que siempre que hablo de estos temas, quisiera aclarar que hablo para, como en dos claves diferentes, en clave para personas sanas y en clave para personas enfermas. O sea, que este tipo de dieta, de alimentación que yo propongo, este tipo de autoconocimiento, de autogestión, es muy bueno para aplicar cuando todavía no tienes ninguna enfermedad y que sea tu método de mantenimiento. Y entonces ahí pues hablamos desde el punto de vista de personas sanas, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Pero también es una terapia que la aplicamos cuando hay procesos desequilibrados y hay síntomas que a veces permanecen con la persona y que la persona no sabe cómo acabar de deshacerse de ellos. Entonces, que algunas veces detectarán un lenguaje como más estricto, más drástico, y es porque me refiero a las personas que tienen que resolver sus problemas. Y a veces es un lenguaje como más relajado, como más permisivo y que podemos permitirnos tal porque es para las personas que están sanas. O sea, eso también quiero que quede claro, que aquí manejo los dos conceptos a la vez y que no se confundan. Cuando hablo de muy estrictos porque vamos a resolver y cuando hablo de más genérico y más permisivo es porque estamos muy sanos. Entonces, quería aclarar un poco esa pauta, porque si no se puede confundir y a lo mejor muchas personas piensan que estamos muy sanos pero que somos esclavos de una dieta muy severa. No, porque una vez que tu organismo está funcionando correctamente, solo necesitas un mantenimiento. Es como el jardín, cuando lo tienes todo o sea, organizado y todo bien colocado y todo perfecto, solo pues con regar y quitar alguna hierba, pero cuando lo dejas que se invada todo, pues luego es más drástico, son más horas, es más eso. Justo como está ahora mi jardín. Después de todas las lluvias del invierno, está todo crecido, tengo que trabajar Pero mucho. bueno, también yo quiero añadir que a mí me gustan los jardines salvajes, porque yo como soy del campo, a mí me gusta la naturaleza salvaje, pues yo a veces no arranco las hierbas porque me gustan. No, tenés razón, yo también los dejé crecer porque me parecía que estoy dentro de una jungla y Exacto. me Y eso empezaron también.
me empezaron a crecer un montón de plantas medicinales y yo, así, Salvajes, sin claro. que yo ni siquiera haya hecho nada, entonces me quedé fascinada. Sí, por eso, que de todo depende de a qué nivel, pero lo que quiero decir es que el mantenimiento, o sea, que una cosa es el mantenimiento cuando ya estamos bien, muy sanos, y otra cosa es la aplicación de la terapia para autorregularnos, para equilibrarnos, para quitarnos algunos síntomas de encima. Bueno, fantástico. O sea, yo de nuevo les digo, vale la pena unirse porque eh, van a ver rápidamente resultados. Y lo que quiero yo aclarar, que siempre lo aclaro, pero o sea, hay alguien que es la primera vez que está aquí, es que cuando Loli dice dieta, ella no habla de comer menos, o sea, pasar hambre, porque eso es lo que la gente piensa. La palabra dieta siempre le viene conectada con pasar hambre para bajar de peso. No se habla de pasar hambre, se come mucho y se come muy variado, solo comer lo correcto, lo equilibrado y lo sano. Así que bueno, Loli, gracias por venir, como siempre. Entonces nos vamos a ver el 31 de marzo contigo y con toda Exacto. nuestra audiencia en la cita en vivo, donde van a poder también hacer preguntas en vivo y Loli les va a responder. Entonces, bueno, eh, te agradezco por haber venido a mi canal, como siempre, Loli. Y bueno, si quieres decir alguna palabrita de Bueno, despedida. nada, simplemente pues eso, despedirme hasta el día del webinario y también te agradezco tu ayuda y tu aportación, que también siempre es interesante porque tú en cierta manera representas a un sector de personas que están muy interesadas en mejorar su salud, en perfeccionar su dieta. Entonces, claro, tú eres como, para mí eres la representante de todas esas Yo personas. soy la representante del pueblo. El pueblo, exacto. Me ayudas porque me haces, o sea, me llevas hacia los puntos que realmente las personas necesitan. Y bueno, pues nada, que espero veros ahí en el webinario, espero que nos veamos de nuevo. Y nada, pues un abrazo muy fuerte y gracias a todos. Gracias. Chao, Loli. Chao.